Hola, buen día. Tradicionalmente se ha entendido que la pena es la consecuencia jurídica que se impone a una persona que ha cometido un delito. La discusión aparece cuando se discute acerca de los objetivos que persigue la pena. Ahora bien, de esta manera se han clasificado en teorías absolutas de la pena y teorías relativas. Las teorías absolutas miraban al pasado, las relativas tienen una proyección en el presente y hacia el futuro, tomando su justificación, su origen, su razón de ser, en que no se cometan delitos en el futuro. Es decir, buscan lograr la transformación de la persona al rehabilitarse e insertarse o reinsertarse en la sociedad según sea el caso. En el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, según la reforma de la Ley de Protección del Niño, Niña y Adolescente, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6185 de fecha 8 de junio del año 2015, conocida comúnmente como la LOMNA. Esta ley persigue como fin que se aparte de la visión punitiva del sistema penal ordinario para los adultos. Es decir, su esencia no es que los adolescentes que hayan cometido un delito sean castigados con penas y paguen el daño causado a través de las mismas, sino que se persigue la reinserción social y familiar del adolescente que ha cometido un delito, mediante el uso de programas y servicios de los que se prescinda, de ser el caso, de la pena privativa de libertad. Ahora bien, para que este sistema pueda alcanzar sus fines, se requiere que el tratamiento de los adolescentes privados de libertad se haga por medio de un enfoque basado en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En el marco legal internacional establecido para garantizar los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad en Venezuela, y que brindan una aproximación de lo que es la reinserción social dirigida hacia los adolescentes, resaltan entre tantas, ¿verdad?, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores del año 1985, al promover el estado de la responsabilidad e impulsar actitudes y conocimientos que ayuden a los menores a potencializar sus capacidades, así como también su educación y su formación profesional. Es la reinserción social dirigida hacia los adolescentes, resaltan entre tantas, ¿verdad?, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores del año 1985, al promover el estado de la responsabilidad e impulsar actitudes y conocimientos que ayuden a los menores a potencializar sus capacidades, así como también su educación y su formación profesional. Tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990, la cual considera el derecho del menor a mantener contacto con su familia por medio de la correspondencia y visitas familiares. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 272, hace mención general sobre algunas actividades para alcanzar la recreación, educación, trabajo y el deporte, fundamentos claros en lo que se apoya el sistema penal ordinario, como tanto el ordinario como el especial de los adolescentes. Ahora bien, la reinserción social como concepto nos indica que un individuo que al haber cometido uno o varios delitos y cumpliendo una sentencia logra participar de manera proactiva, independiente y productiva dentro de la sociedad, o la cual quiere integrarse logrando establecer vínculos familiares y sociales. No es más que los objetivos que tiene planteado nuestra Carta Magna son claros, de verdad que son bien contundentes, ¿no? Y trata con el tema que nos compete. A la luz de los actuales conocimientos, a partir de las múltiples investigaciones, los factores que guardan una mayor relación con la reinserción social
de este grupo etario son los siguientes. El primero, la educación, tanto de carácter formal como informal. La capacitación, como punto 2, la capacitación para el desempeño de un trabajo u oficio para estos jóvenes, estos adolescentes. Y tercero, la enseñanza de habilidades necesarias para su mejor interacción con distintos contextos sociales. Señores, la reinserción como la adaptación de una persona en la sociedad luego de haber estado al margen de ella es el compromiso que tenemos. Gracias. Cuando hablamos del análisis científico desde el punto de vista de la condena como ese factor de reinserción o de reorientación conductual del sancionado, inequívocamente nos vamos a las bases conceptuales que se materializaron en la Convención de las Naciones Unidas en el año 1985 en la ciudad de Beijing, donde por primera vez se sentaron esos precedentes, esa orientación a enfocar la condena como parte del producto o parte del proceso de reinserción. Es decir, se rompió el paradigma de asumir la condena como esa consecuencia directa del delito. Se cometió una falta y se obtiene una sanción. No. Desde este punto de vista práctico, la proyección que se pretendió darle es que la condena, o mejor dicho, la sanción como consecuencia del delito, iba a ser parte de un proceso para evitar la reincidencia del agresor, para evitar que se redimensionara el delito, precisamente basado en esa reorientación conductual, lo que debería materializarse como una pragmática reinserción. En este punto de vista se hizo un esquema bien importante en función de la condición o el desarrollo cognitivo del infractor, considerando su edad. Es decir, para los menores de edad se reconoció que se necesitaba tener todo un distinto sistema de política criminal que permitiera adecuar su inserción, su tratamiento como penado, su tratamiento como ese elemento que está sujeto, obligado y condicionado a responder penalmente por una infracción, por un hecho punible, con vistas no simplemente a que sufra un daño de ningún punto de vista práctico, sino con vistas a reconducir su conducta. Esto nació en 1985, Convención de Beijing, Naciones Unidas. Prosiguiendo con el tema tan interesante como lo es la criminalidad y el trato adecuado desde el punto de vista de la sanción correspondiente a los llamados adolescentes, pasamos a otro aspecto donde revisamos esa interacción entre sociedad, delincuencia, criminalidad, víctima, victimario y por supuesto consecuencia jurídica o sanción penal, condena, sanción. Señores, no existe la influencia separada de uno de estos factores de una forma interdependiente. Es decir, todas estas variables convergen y deben ser verificadas, aceptadas en las respectivas políticas criminales que cualquier Estado deba asumir para contrarrestar estos flagelos. Circunstancialmente, el delito es un fenómeno social que de una u otra manera siempre va a estar a la luz del día. Es parte de la sociedad. En lo personal, comparto uno de los grandes adagios que reza: cada sociedad tiene los delincuentes que merece. Circunstancialmente, el delito, la infracción, siempre son factores de índole social. Es un fenómeno de la misma sociedad. Por ende, se hace imposible que se planteen políticas criminales excluyendo o dejando de reconocer la importantísima influencia del factor social. Además, en la misma forma como evoluciona la conducta delictiva, la proliferación de los delitos y se van magnificando, el Estado está en la obligación
de mantenerse en una constante revisión, reproducción y readaptación de sus políticas criminales para compensar, para sobrellevar esta penosa evolución que tiene la criminalidad en constante cambio y modificación. En nuestro pensar, hay factores determinantes como la violencia y la educación, valiendo destacar la importantísima influencia de la sociedad que pudiera asumir una postura de rechazo a la violencia, de negación a la violencia, considerando que la violencia es un flagelo netamente lesivo en todos los aspectos de la sociedad, que lo tenemos día a día. Y el otro factor sería, como nunca puede faltar, la educación, tratando de recuperar esa paulatina degradación de valores éticos y morales que de una u otra manera se van relajando en nuestra sociedad, que van minimizando la moral, las buenas costumbres, el orden de la familia, y que por supuesto sirven de caldo de cultivo para que estas conductas delictivas se masifiquen y se incrementen. Por ende, la sociedad, en nuestra respetuosa opinión, tiene un papel fundamental en las políticas criminales que todo Estado debe asumir para contrarrestar los índices de criminalidad. Gracias. Los parámetros de los estudios clínicos y tratamientos para los penados adolescentes en Venezuela. Y es que voy a iniciar desde algo tan fundamental como lo es la búsqueda del sistema penitenciario. La búsqueda o la finalidad del sistema penitenciario es la resocialización de los reclusos. Y desde hace muchísimas décadas siempre se ha observado ese respeto a la dignidad humana. Y para ello se establecieron normas y convenios a nivel internacional, como el convenio o las reglas mínimas para los reclusos pactado en Ginebra en 1955, las reglas de Nelson Mandela, adoptadas estas reglas por la ONU, la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Entonces, aquí se observa cómo es importante el respeto a esa dignidad humana para los reclusos, independientemente de la situación jurídica que estén en ese momento atravesando. En España, la doctora Montserrat López Melero, en el año 2014, realizó una investigación bastante exhaustiva a través de todas las teorías que establece lo que es la criminología, como la teoría organizacional, la teoría crítica, todas las teorías que establece la criminología a través de psiquiatras, de psicólogos, de todo un equipo multidisciplinario y bastante profesional sobre el régimen y el tratamiento penitenciario en la Universidad de Rioja, España. ¿Qué sucede en este tratamiento? Y resulta que hacen un programa donde se basan en principios muy importantes, como el principio de la voluntariedad. Ellos se basan en ese principio muy terapéutico, donde no puede ser impuesto, sino voluntario, y respetan la decisión del recluso. Adicionalmente, el principio de la continuidad y dinamicidad, el principio de programación, el principio individual, donde este principio debe ser adoptado en programas de casos individuales, inclusive son separados por grupos de tipos penales y adicionalmente individualizados sus programas. Y adicionalmente esto tiene programas muy importantes, como el programa de la dependencia de sustancias estupefacientes, para prevenir adicional la educación para la salud, sexualidad, tratamientos y terapéuticos,
Todo este tratamiento es aplicado y adoptado en la Unión Europea, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar de Venezuela. Venezuela establece el Código Orgánico Penitenciario publicado en el 2015, también todo un programa para los reclusos, que por supuesto todos sabemos que aquí en Venezuela no es aplicado. Existe la norma, pero no se aplica. En los adolescentes sucede lo mismo. En los adolescentes, ellos tienen una norma establecida en la LOBNA, en el artículo 636, donde establece todo este programa educacional, ¿okay? Todo este programa donde debe haber una salud integral y todo un método establecido, individual también, para cada uno de los casos, pero no es aplicado. Entonces, aquí lamentablemente no funciona el sistema penitenciario porque no se aplica lo que establece en la norma. Hay algo muy importante, y es que yo siempre he pensado que los adolescentes son mucho más recuperables que los adultos. Inclusive, bueno, desde una perspectiva psicológica, los adolescentes, si el sistema penitenciario de los adolescentes realmente se aplicara todo lo que establece ese Código Orgánico Penitenciario y la LOBNA, y adicionalmente se hiciera todo un equipo multidisciplinario, estos fenómenos catastróficos en la sociedad que se han generado, porque los resultados que se han dado dentro del sistema penitenciario han sido catastróficos, han sido para perjudicar a la sociedad, fenómenos graves. Entonces, si este método no está funcionando, la idea es que se pueda aplicar un método que sea evolucionado para que pueda surgir beneficios a la sociedad y haya una disminución en la delincuencia. Y para mí es necesario que se inicien por los adolescentes, ¿okay? Además de una prevención social y comunitaria. Yo voy a culminar con una reflexión de Muñoz Conde, donde establece, y me permito leer, y dice: por muy humana que sea, que no lo es, y muy bien organizado que esté el sistema carcelario, que no lo está, mal se puede ofrecer solucionar los problemas del recluso, cuando el primer y principal problema es estar precisamente en la cárcel. Ahí está. Mi nombre es María Méndez. Gracias. La criminología. El problema de la delincuencia juvenil es un problema a nivel mundial, y la respuesta o políticas asumidas por los estados a este problema toman formas diversas y distintas entre un país y otro. Pero aunque el modelo de justicia, la legislación o el marco legislativo e incluso el contexto social varían en función del país, existe un conjunto de normas institucionales que establecen los principios clave y las normas mínimas a cumplir al momento de implementar su sistema de justicia a los adolescentes. En estas normas institucionales se hace especial hincapié a la aplicación de sanciones y medidas comunitarias como alternativas distintas al internamiento, y se debe hacer notar que uno de estos instrumentos se compila en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y de ella se desprende que la privativa de libertad solo debe utilizarse como último recurso y por el periodo de tiempo más corto posible. Y con ello se le está imponiendo a los tribunales de responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes que cuenten con una serie de formas o medidas alternativas para dar respuesta a la conducta delictiva de los jóvenes infractores, para que se garantice que sean tratados de manera proporcionada, teniendo en cuenta sus necesidades y bienestar. Nuestra normativa legal
en su reforma del año 2015, la Ley de Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 548, establece la excepcionalidad de la privativa de libertad. Sin embargo, para los efectos del tema, el escenario a analizar son los requerimientos penitenciarios en los casos de adolescentes infractores, y para ello vamos a ubicarnos en la misma LOMNA, ya que es el cuerpo normativo que establece las estipulaciones que han de cumplirse o por lo menos las que deberían ser cumplidas. En su artículo 526, hablando de la reforma, se establece la protección integral y la incorporación progresiva del adolescente a la ciudadanía y establece para ello que deben existir entidades de atención y formación socioeducativas e integrales para los adolescentes privados de libertad, y de esta misma forma debería el Estado garantizar programas socioeducativos de atención e inclusión social con la familia, la escuela, cosa que sería magnífica de existir en todos los centros de reclusión para estos infractores, pero que lastimosamente no todas las políticas son cumplidas a cabalidad por el Estado. Otra necesidad para cumplir con el sistema de adolescentes infractores es que los mismos se mantengan en sitios distintos a los diseñados y organizados para los adultos, tal como lo consagra el artículo 549. En el 633 es imperativo que para el tratamiento de los infractores debe hacerse un plan individual para evaluar, para guiar y orientar el proceso de ejecución de la sanción y así poder establecer metas y estrategias. Estrategias estas que están orientadas a modificar su conducta y que se conviertan así en una garantía de la no reincidencia como finalidad socioeducativa. En su artículo 636 y siguientes de esta reforma se establece que las entidades de atención deben ajustar su funcionamiento a una serie de variables y condiciones de las que ya compartiremos opiniones respecto al cumplimiento o no de estas condiciones. De todo esto se observa que existen requerimientos penitenciarios establecidos en nuestra legislación para el abordaje institucional, personal y social de los adolescentes infractores que son sancionados y deben ser privados de su libertad. Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre el cumplimiento o no de las condiciones exigidas por la ley y la realidad institucional. Por ejemplo, en el año 2018, hace 3 años atrás, el equipo de investigación de la organización Una Ventana a la Libertad presentó un informe al respecto. Este informe lo denominaron Trabajo especial sobre la situación de los privados de libertad en las sedes de reclusión de adolescentes en conflicto con la ley penal en Venezuela. Pero en el mismo, los que fueron entrevistados fueron solo los operarios del sistema penal de responsabilidad penal de los y las adolescentes, quienes manifiestan que las condiciones desde el punto de vista integral son adecuadas. Refieren condiciones sanitarias adecuadas, incluso manifiestan en ese informe que a los privados se les suministra o se les suministraba vestido, calzado, alimentación, ropa de cama, enseres, y que lo único que no se le suministraba eran los útiles de aseo personal que eran y realmente en la actualidad son llevados aún por sus familiares. Ellos indican que las instalaciones en Venezuela disponen de áreas deportivas, administrativas, de agua potable, de duchas, sanitarios. Sin embargo, informan que las sedes estructurales no reúnen las condiciones adecuadas porque su diseño no se corresponde con el enfoque humanista, cosa con la que sí estoy de acuerdo. Por lo demás, considero que este informe tiene intenciones netamente gubernamentales,
que no se concuerdan con la realidad que vive el sistema penitenciario en materia de adolescentes hoy en día. Y los invito a compartir estas opiniones, incluso opiniones adversas.